En este vídeo vamos a hablar acerca de la historia de la Fórmula 1, cómo empezaron estas carreras, el desarrollo de los coches y sobre cómo le afectó situaciones como la Segunda Guerra Mundial o la pandemia. Comenzamos. Todo inicia en 1894, con las primeras carreras automovilísticas en Francia, las cuales se daban en caminos de tierra entre pueblos franceses. No tenían apenas norma y tampoco estaban conectadas entre sí. Rápidamente, estos coches fueron evolucionando, llegando a velocidades de 160 km/h, que para la época era mucho, lo que ocasionó muchas muertes tanto de pilotos como de los espectadores. La primera carrera con el nombre Gran Premio se situó en Le Mans en 1906, cuyo circuito tenía 105 kilómetros y que fue organizada por el Club del Automóvil de Francia. Cada vuelta al circuito duraba cerca de 1 hora, y tenían que dar 6 vueltas al día. Habían 32 participantes, entre los cuales ganó el húngaro Ferenc Sins utilizando un Renault. Vaya apellido tiene este señor. Al principio, todos los coches tenían mecánicos a bordo, y no se les permitía reparar el coche a nadie salvo a estos mecánicos y a los pilotos. La clave para la victoria de Renault fue el uso de ruedas desmontables. Así se podían cambiar los neumáticos sin necesidad de desmontar la llanta, lo cual les ahorraba mucho tiempo. Gracias a la creciente fama de estas carreras, empezaron a construirse nuevos circuitos. Es así el caso de Le Mans y Dieppe en Francia, Targa Florio en Sicilia y Kaiser Preis en Alemania. En 1922, Italia se convirtió en el segundo país en hospedar una carrera Gran Premio. Le siguieron Bélgica y España 2 años después. Realmente aún no se trataba de un campeonato formal, solo un conjunto de carreras que se desarrollaban bajo varias reglas. Aunque en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial se empezó a seguir varias normas respecto al tamaño de los motores y el peso. A estas normas, al conjunto de estas normas se le llamó fórmula. Años antes de la Segunda Guerra Mundial aparecieron marcas como Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz y Porsche. Y se hicieron avances como por ejemplo en 1933 el orden de salida fue elegido por tiempos de clasificación en vez de por suerte. En el periodo de la Segunda Guerra Mundial, las carreras estuvieron dominadas por los alemanes, debido a que el nuevo gobierno nazi dio apoyo económico a las marcas alemanas. Después de la guerra, en 1945, solo hubieron 4 carreras. Como ya he mencionado antes, el conjunto de reglas llamada Fórmula se concretó gracias a la Federación Internacional del Automóvil, o también conocida por FIA, y que anunció que en 1950 se unirían varios grandes premios para crear un campeonato mundial de pilotos. Por lo que en ese mismo año se celebró el primer campeonato de Fórmula 1, en el circuito de Silverstone. En esta época, después de la guerra, se dieron varios avances como por ejemplo un sistema de puntuación y desarrollos tecnológicos como la vuelta de los motores centrales que presentaron una ventaja respecto a los coches anteriores. Y más tarde, en 1962, Lotus creó un chasis de monocasco de aluminio respecto a los anteriores que eran chasis tubulares. Y a finales de la década siguiente presentó una carrocería con efecto suelo, lo que a su vez provocó que las suspensiones se tuviesen que endurecer. En la siguiente época, que fue desde los 80 hasta los 90, Lotus siguió desarrollando nueva tecnología como por ejemplo la suspensión activa que montó en el Lotus 91. En 1982. Tras perfeccionar este sistema, llevó a Ayrton Senna a ganar en 1987 en el Gran Premio de Mónaco. Siguiendo el ejemplo de Lotus, otros equipos desarrollaron tecnologías con el cambio semiautomático o con el control de tracción. La FIA prohibió estos avances debido a que generaban un desbalance muy grande. Esto dio lugar a que los coches que anteriormente dependían de estas ayudas electrónicas fuesen difíciles de conducir. La rivalidad entre los pilotos Ayrton Senna y Alain Prost se convirtió en el foco central de la Fórmula 1 en 1988 y continuó hasta que el francés se retiró a finales de 1993. Por desgracia, Senna murió en el Gran Premio de San Marino de 1994, después de chocar contra un muro en la salida de la curva de Tamburello. Y en la época de los 90 hasta los 2000, Michael Schumacher y Ferrari tenían una racha de victorias increíbles, hasta que en 2005 llegó Fernando Alonso y se convirtió en el campeón más joven hasta el momento, y lo volvió a repetir en 2006. También se realizaron varios cambios en el formato de clasificación, en el sistema de puntuación y en los reglamentos técnicos, entre otras cosas.
Una guerra de neumáticos entre los proveedores Michelin y Bridgestone generó un nuevo conflicto. En Indianápolis de 2005, 7 de los 10 equipos no compitieron cuando se consideró el uso de los neumáticos Michelin como peligroso, lo que llevó a Bridgestone a ser el proveedor de neumáticos exclusivo en la categoría para la temporada de 2007. En la época de los 2000 y debido a la crisis económica, varias escuderías como Honda, de la que ya tengo un vídeo hablando de su historia en el canal, Super Aguri, BMW y Toyota se retiraron de la Fórmula 1. No obstante, algunas siguieron fabricando motores para los monoplazas. En 2014, la Fórmula 1 llevó adelante un gran cambio reglamentario reemplazando los motores V8 por los V6 de 1.6 litros, que estaban turboalimentados, y que ahora contaban con un sistema de propulsión híbrido al añadir un sistema de recuperación de energía. A Mercedes, Ferrari y Renault se le sumó Honda como proveedora de motores de McLaren, siendo los únicos 4 fabricantes de esta era. El desarrollo de motores y el cambio reglamentario de 2017, en el cual se mejoró la carga aerodinámica, produjo que los monoplazas sean los más rápidos de la historia. Si hablamos acerca de la actualidad, la pandemia retrasó bastante el avance aerodinámico de los monoplazas, y después de esta los coches adoptaron unos cambios, como por ejemplo el efecto suelo y la simplificación de muchas partes, como los alerones, para reducir el aire sucio que hace que el coche de atrás le cueste más acercarse. Esto se ha hecho para mejorar el espectáculo, ya que los coches ahora se pueden seguir más de cerca, y así dar más emoción a los espectadores. Como habéis visto, una historia muy interesante, que empezó en caminos de tierra y ha llegado a ser un deporte con muchísima repercusión. He tenido que sintetizar bastante la información y me he dejado muchos detalles, así que os recomiendo que leáis las páginas que os dejo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo y feliz año nuevo.